¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Algunos han especulado que una civilización extraterrestre pudo haber intentado comunicarse usando el lenguaje universal de las matemáticas. Tal vez a través de un patrón reconocible, como una serie de números primos. Eso no pasa por suerte. Necesitas complejidad o improbabilidad, muchos números primos y también necesitas un patrón. Y tiene que ser el patrón correcto. No es uno que tú impongas. Es un patrón que está ahí objetivamente. A la fecha, SETI no ha podido detectar ningún patrón o información que indique inteligencia en una galaxia distante. Pero en otro universo, más cerca de casa, los científicos han descubierto una vasta cantidad de información dentro del núcleo de la célula viva. ¿En serio? Bueno, apliquemos el mismo ejemplo de Dembski de complejidad específica al genoma humano. ¿Quieren? Tal vez a través de un patrón reconocible, como una serie de números primos. Eso no pasa por suerte. Necesitas complejidad o probabilidad, muchos números primos y también necesitas un patrón. Y tiene que ser el patrón correcto, no es uno que tú impongas. Es un patrón que está ahí objetivamente. Y el patrón no está ahí objetivamente, ¿o sí, Dembski? La probabilidad de encontrar este hilo de 34 pares base, representando los números primos 2, 3, 5, 7 y 11, en un hilo al azar de pares base, es como de una en un billón de trillones, la cual es la misma de encontrar cualquier hilo al azar de 30 pares base. Tomando en cuenta que solo hay unos 3 billones de pares base en el genoma humano, parece sensato asumir que la razón por la que Dembski nunca ha buscado su propio ejemplo de información compleja específica en el genoma es porque sabe que no lo encontrará. También debe notarse que Dembski, quien es promovido por la organización creacionista The Discovery Institute como uno de sus investigadores senior, proclama en su currículum haber sido testigo profesional en el juicio de Dover vs. Kitzmiller del 2007. Dembski de nuevo le lleva la contra a la realidad, al ignorar, por el momento, que Dembski rechazó ser un testigo profesional sin dar una sola palabra de testimonio experto. El juicio de Dover fue en el 2005, no en el 2007. 3 miembros del Discovery Institute fueron originalmente enlistados como testigos profesionales en el juicio. Los 3 se retiraron en el último momento sin dar explicación. Sí, así es, el Discovery Institute, el centro del movimiento por el diseño inteligente, no quiso defender el diseño inteligente bajo juramento. Dembski también ha hecho algunos comentarios interesantes sobre el juez Jones, antes del juicio. Tan pronto supieron qué decir el juez Jones, dijo: el juez Jones es un buen chico criado por las filas conservadoras. Es amigo político del gobernador Tom Ridge, quien estuvo en el círculo de poder de George Bush, quien fue elegido por el mismo George Bush. El senador Rick Santorum es un pensilvano en la misma liga. Y por último, el mismo George W. Bush lo puso bien claro al decir: enseñen la controversia. Y al menos que Jones quiera cortarle los pies a su carrera, no va a ir en contra de los deseos de sus aliados políticos. El mismo Bill Dembski, antes del juicio, cuando esto aún era especulativo, hizo una apuesta. Dijo: apuesto una botella de whisky puro de Malta, si alguna vez llega a ir a juicio que el diseño inteligente sea enseñado legítimamente en el currículo de ciencia en las escuelas públicas, que el diseño inteligente pasará todos los obstáculos constitucionales. ¿Y cómo ve ahora al juez Jones el Discovery Institute para el que trabaja Dembski? El veredicto del juez Jones está pobremente argumentado y su discusión del diseño inteligente como ciencia es grandemente inexacta. Es, en muchas formas, una lástima que el Discovery Institute esté dispuesto a culpar al sistema judicial de los Estados Unidos por su propia falta de voluntad para defender el diseño inteligente en la corte. Pero volvamos a los detalles, ¿ok, Dembski? En la costa, otro patrón imposible, tallado en la tierra, ilustra cómo detectamos el diseño. Nadie inferiría que este mensaje fue escrito por el movimiento de la marea. En vez, y a causa de las características de este patrón, identificamos las palabras como un producto de la inteligencia. Ese arreglo improbable también se conforma a un patrón dado independientemente, o sea, las formas de las letras que reconocemos del alfabeto inglés y las palabras que conocemos del vocabulario inglés. Entonces es la improbabilidad del arreglo más
el hecho que se conforma a un patrón dado independientemente, lo que nos hace reconocer el diseño. De hecho, la razón por la que sabemos que la escritura en la arena es humana es porque hemos visto gente escribiendo en la arena, y también porque no hay ningún fenómeno natural que produzca algo así. El mundo está lleno de patrones complejos que se sabe son completamente naturales. Digo, toma por ejemplo la playa misma. Es compleja y es improbable. Digo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar todos esos trillones de granos de arena casi perfectos organizándose a sí mismos entre la tierra y el mar sin que éste se los lleve? ¿Significa esto que las playas requieren un diseñador? Digo, si Myers pudiera decidir, la respuesta sería sí. Tomen otro ejemplo. Estos aros. Si los examinan a detalle, encontrarán que están sorteados por tamaño de piedra y son casi perfectamente circulares. Los dejaré pensando en esto por un momento para que decidan si están de acuerdo con Dembski sobre si estos específicos, complejos e improbables patrones son, como lo diría Dembski, prueba de que estos objetos fueron hechos por un diseñador inteligente, o no. Verán, una versión correcta del argumento de Dembski se leería más o menos así. Si te encuentras con un fenómeno desconocido para el cual no hay una explicación naturalista actualmente, esto no significa que una explicación naturalista no será encontrada en el futuro. Y tampoco significa que este proceso o fenómeno se deba a un proceso o diseñador inteligente. Todo lo que significa es que la explicación para el fenómeno se desconoce por el momento. Lo desconocido no es prueba de la existencia de Dios. Sin embargo, Dembski procede a buscar información compleja específica en el ADN donde se sabe que tiene un origen natural. Dembski luego ignora todo lo que se sabe por la bioquímica y la biología acerca del ADN e ignora el prospecto de que pudiese haber un origen natural para la información en el ADN y simplemente se brinca a la errónea conclusión de que el ADN fue diseñado. Ahora, apliquemos el argumento de Dembski a la playa. Dembski mira la playa y dice: si ignoro todo lo que sé acerca de la formación de las playas y decreto que ningún proceso natural pudo formar la playa, entonces puedo concluir que la playa fue diseñada. Y así, la farsa total de este no argumento es desvelada. Ahora volvamos a nuestros extraños círculos de piedras y aún más extraño es verlos en persona. De hecho, son un producto de levantamiento de escarcha y pipcraque. El pipcraque o agujas de hielo se forma más rápidamente en áreas sin piedras, así que tiende a empujar las piedras hacia afuera. Esto también tiene el efecto de sortearlas por tamaño. Dependiendo del ciclo de congelación de hielo, puedes obtener todo tipo de patrones raros, polígonos, redes, pilas, crestas, hasta puedes verlos en otros planetas. Pero lo único que no puedes concluir, a menos claro que seas un creacionista, es que la única explicación para estos objetos que contienen información compleja específica es que solo pueden ser obtenidos mediante una agencia inteligente, como por ejemplo hadas sorteadoras de piedras. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Tal vez a través de un patrón reconocible, como una serie de números primos. Eso no pasa por suerte. Necesitas complejidad o improbabilidad, muchos números primos y también necesitas un patrón. Y tiene que ser el patrón correcto. No es uno que tú impongas. Es un patrón que está ahí objetivamente. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Solo los creacionistas no entienden el porqué.